Cultura en dos cafés, programa 12. 12ª. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carrera, psicóloga y escritora, y al otro lado del micro podemos escuchar a Fernando Tebar, director y productor de la Fera Teatro. Hola Nando, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la vuelta al cole? La vuelta al cole otra vez, lamentablemente, ya estamos otra vez septiembre aquí. Y bueno, vamos a decir que bien, por decir algo. Pilas medio recargadas. Me habría estado una semanita más, pero bien, es lo que toca, lamentablemente. Qué lástima. Hoy vamos a hablar de cómo ha ido nuestro mes cultural y vacacional, pero antes vamos a dedicar el programa a todas las personas que sufren síndrome postvacacional. Entre ellos aquí el compañero que no hace más que dar la tabarra todo el día. Como yo, sí. Sí. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal agosto? ¿Qué tal el mes cultural, vacacional, los mosquitos? Pues el calor. Sí, pues bueno, el mes de agosto en realidad he trabajado un poquito, sabes que nunca he acabado de desconectar del todo, pero he viajado por Italia, he viajado por Segovia también, he hecho un montón de cosas. Muy bien. He conseguido descansar algo y a todo esto, mira, quería contar una recomendación que hago yo aquí a nuestro público. Sobre una anécdota que me ha pasado y tiene que ver con separar la vida personal de la vida laboral. Tan difícil para muchos. Tan difícil, claro. Yo en mi trabajo tengo un número de teléfono personal. Bueno, en mi vida personal tengo un número de teléfono personal y en mi vida laboral tengo un número de teléfono laboral y un correo también profesional, ¿vale? Súper importante porque por fortuna he conseguido separar esos dos números y cuando me llamaban o me enviaban un mensaje al número profesional, pues estoy de vacaciones y no contesto. De hecho, hay una opción para WhatsApp que consiste en que cuando te envían un WhatsApp a tu cuenta profesional del trabajo, puedes programarlo para que salga un mensaje automático, sí. Entonces, la anécdota es que una persona que me ha enviado un mensaje a mi número del trabajo, un WhatsApp, le ha salido el mensaje automático diciendo que estaba de vacaciones y a los 2 minutos me ha enviado el mismo mensaje a mi número personal. Es que eso es lo que está mal. Esa persona solo tiene que tener tu número laboral. Si tiene el personal, te arriesgas a estas cosas. Bloquear en el personal y ya está. Sí, es que eso lo ha conseguido ahí de rebote. Ya lo tenía de hacía tiempo. Se lo ha filtrado. Qué pringao. Sí, y en cuanto al correo, pues lo mismo. El correo también es importante diferenciarlo, porque yo el correo del trabajo ni lo he mirado, vamos. Ahora tendré ahí una bandeja de entrada de cientos y cientos. Pero bueno, da igual. Pues ahora te pones las pilas a contestar correos como un loco. Es lo que toca. Muy bien. Uh-huh. Y una cosa. Bueno, continuando con nuestra sección de la curiosidad del mes. Este mes traigo una curiosidad también, que tiene que ver con los mosquitos y, bueno, sobre todo en verano que hay más mosquitos. Uf. Tiene que ver con los mosquitos. Un remedio para cuando te piquen, una vez te han picado ya... Que ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta de hoja. Para evitar que te duela o que se te inflame o que te pique más, ¿vale? La recomendación es que cojas un vaso de agua, lo calientes en el microondas, el agua, muy muy caliente, sin llegar a quemarte, y te pones el vasito de agua sobre la picadura. Y eso lo que hace es que deshace el veneno de que te inocula el mosquito, porque el veneno consiste en una proteína. Si tú esa proteína la calientas tanto que la deshaces, ese veneno deja de hacer efecto. Fíjate, y cuando te pillan en medio del campo, ¿dónde calientas el agua?
Es que... Bueno, si te pilla en casa, pues bien. Y si no, pues nada, oye. Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sienta bien, bien. Y si no, pues nada. Pues Pues nada, oye. Vale, consejo para los mosquitos, chicos, que nos pican a todos. La curiosidad del mes. Muy bien, bueno, me la apunto, va. Si me pican alguno esta semana, te aviso. Esto no funciona, ¿vale? Sí, y bueno, y ya pues septiembre ya lo encaramos a tope. Yo el día 15 empiezo ya mis clases de teatro. Ah, muy bien, ¿dónde? Pues empiezo en Almusaces ya con el grupo de jubilados. Y en octubre empiezo ya también, tengo un grupito infantil Ah, qué guay. para niños, sí, para niños pequeñitos. Tengo un grupo, siempre de plazas limitadas, ¿eh? Tengo un grupo preadolescentes, pues 12, 14, 15 años, donde intentaremos hacer también improvisación, trabajar mucho la improvisación, con más improvisación. Y luego tengo otro grupo, que es el que yo llamo de adultos, donde nació este podcast, nunca mejor dicho, Sí. y donde intentaremos hacer alguna obra de teatro para tener la lista en marzo, como muy tarde, en abril. Vale, son todos en Almusafes, ¿verdad? Estos grupos son en Almusafes y luego tengo otro grupo para gente que sea de Valencia o viva cerca a Tabernes Blanques. En Tabernes Blanques también tengo otro grupo. ¿Tiene edades limitadas o...? El grupo de Tabernes es de mayores de 18 años. Vale. Sí, eso sí. ¿Y tanto el de Tabernas como el de Almusafes, la gente se puede inscribir ya o cómo va el tema de inscripciones? Creo que a partir del 15 de septiembre aproximadamente ya se podrán inscribir. Ah, vale. Sí, Vale, pues ya sabéis, 15 de septiembre. al teatro conmigo. Guay. Sí, a tope ya. Y en cuanto a mi tema personal, ese. Muy bien. ¿Y cómo se encara septiembre a nivel cultural por Valencia? Bueno, septiembre. ¿Qué nos traes? ¿Qué os ¿Qué traigo? nos traes? Ay, os traigo. Bueno, septiembre normalmente por aquí, por la zona de Valencia, se suele caracterizar por dos festivales que son bastante ya referentes en la provincia de Valencia. Uno es el Festival MIM de Sueca, que como su nombre indica, es de mimo. mimos en Sueca. Y en ¿Eh? Sueca, claro. Muy del pueblo de bien. Sueca. Que sea fácil. Lleva ya 32 años, 32 ediciones, o sea que es un festival ya consolidadísimo. Y con mucho bagaje, mucho... Sí, muchísima experiencia, es referente, vienen mimos, es internacional, festival internacional, bueno, viene gente de todo el mundo. El año pasado vino gente de Chile también, este año creo que hay gente de Francia. He repasado más o menos la cartelera, pero yo creo que en general está todo a un nivel bastante bueno. Tiene espectáculos de pago y espectáculos en calle gratuitos, de todo. Los de pago suelen ser los cabezas de cartel, que suelen ser sábados por la noche, domingo por la noche, y sábado mediodía o por la tarde y domingo mediodía o por la tarde hay espectáculos en la plaza de Sueca, donde sí. hay una grada muy chula y son espectáculos familiares para niños. Para nenes. Suele haber también alguna exposición de fotografía, ponen a lo mejor algún espectáculo itinerante por las calles. Donde la gente puede ir siguiendo el espectáculo. Sí, sí. Muy bien. Aunque se llame Festival de Mimo, en realidad es verdad que incluyen también espectáculos, vamos a llamarlo de teatro gestual, ¿vale? Es decir, pues, ¿quién no se acuerda de Tricicle? Por ejemplo, Tricicle no es del todo mimo, es teatro gestual. Sí. Pepe Villuela también es un clown que Bastante... suele, a lo mejor dice 3 o 4 palabras, pero bueno, es muy gestual, muy visual. También incluyen danza, por ejemplo. Danza, intentan que sea la mayoría de espectáculos que tengan un corte cómico o familiar. Y eso es lo que yo... En septiembre ese es uno de los festivales. Muy bien. ¿Y sabes las fechas? Sí. El MIM de Sueca empieza el 14 de septiembre y acaba el 18. Ah, la semana que viene. Vale. Justo. ¿Y para las entradas de los que son de pago, se compra allí? Se puede comprar por internet. Por internet, en la página web
buscáis MIM sueca y automáticamente aparece la programación, la ficha de los... ¿Espectáculos? Sí, los espectáculos, de las compañías que vienen, en los horarios también, porque hay compañías que, claro, si vienen a posta desde Japón, pues por lo menos que 2 pases. Exacto. Hacerlos, puedes elegir horario, ver la ficha, ver a lo mejor algún tráiler y los precios. Muy bien. Sello recomendado. Sí. Habrá que ir. Y bueno, y el segundo festival, que también es referente el mes de septiembre, es el famoso, que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, el Rusafa Escénica. También en Valencia, festival súper consolidado ya. Sí, esto nos estuviste comentando en unos episodios pasados que habías ido a ver un chico que iba a salir de Rusafa Escénica. Es justo, sí, durante junio y julio estas compañías han estado haciendo ya la creación, porque este festival, vamos a explicar cómo funciona. El festival Rusafa Escénica lo que pretende es llevar el teatro a lo que se llama espacios no convencionales, es decir, llevar el teatro no a una sala de teatro, sino, por ejemplo, dentro del barrio de Ruzafa de Valencia, pues a una peluquería. ¿Vale? La peluquería, cuando ha cerrado la peluquería, pues se hace de hueco y ahí mismo pues se hace una pequeña pieza. Claro. Anda. O, por ejemplo, a una juguetería, o a una ludoteca, a una tienda de ropa. Qué curioso. A un estudio de arquitectura. Claro. Entonces las compañías tienen que adaptarse a lo grande que sea el espacio. Y tiene la curiosidad de que cada año tiene un lema. El lema de este año es positivo. Cuando se da la convocatoria del festival se dice el tema y las compañías empiezan a trabajar y a crear y a presentar sus propuestas, digamos. Luego se escogen algunas propuestas y las que salen elegidas son las que en septiembre presentan. Exacto, presentan su... ¿Y tienen fechas concretas o para presentar? Sí, claro, pero todo esto tiene sus fechas. Yo no las sé, pero calculo que saldrá la convocatoria a lo mejor en febrero o marzo para que sepan en mayo ya que pueden empezar. Mayo, junio y julio estarán las compañías trabajando y en septiembre se hace. Son dos semanas el festival. Y otra curiosidad es que, bueno, más que una curiosidad, una característica de este festival es que también se planteó como una posibilidad de que compañías pequeñas o que están comenzando o con pocos recursos tengan esa oportunidad de presentar sus espectáculos, ¿vale? Sí, que no sea solo ya compañías que ya son conocidas, que ya son grandes, sino pequeños que todavía para moverse les cuesta más. Claro. Entonces, hay 2 tipos de espectáculos. Unos que los llaman viveros y otros que los llaman bosques. Los viveros son piezas máximo media hora y los bosques son piezas de 1 hora, son más largos, ¿vale? Son compañías a lo mejor más asentadas. Más estables. Y bueno, este año se celebra, el primer fin de semana será del 22 al 25 de septiembre y el segundo del 28 al 1 de octubre. Muy bien. Yo, bueno, también he estado un poco mirando la cartelera. Hay de todo. Yo no recomiendo nunca a nadie en este festival porque es un poco una caja de sorpresas. A veces vale la pena ir a alguien que no te suena de nada. Son piezas cortas de media hora y sorprenderte. Sí, el año pasado yo, por ejemplo, tampoco había ido a ninguno de Rusafa Escénica y fui el año pasado al que hicieron en Almusafes y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó. De hecho, uno de los que hicieron en Almusafes, que se llamaba Silla Verde, Cadira Verda, el año pasado empezó como pieza corta de media hora y este año lo van a presentar como pieza larga de 1 hora. Han estado trabajando durante todo el año para ampliarlo porque funcionó muy bien. Bueno, fue muy divertido, la verdad. Claro. Entonces, por eso se llama vivero, ¿no? Porque es una manera de
es un espacio donde tú puedes hacer crecer un proyecto, testearlo incluso delante de un público, ver si funciona bien. Exacto. Y si el público responde, dices, ostras, pues entonces vamos a darle caña, potenciarlo y creas un bosque. Qué guay. Oye, pues a mí la silla verde me gustó. Igual me acerco a ver el de la pieza larga. El de la casita, que también era pieza corta el año pasado en Rusafa Escénica de Almusafes, también me pareció muy interesante. Solo actuaba una chica y contaba toda una trama suya, toda una historia, y me gustó muchísimo. Y lo mismo, en un espacio pequeño, porque al final allí era nada. Estaba ella sola y estuvo Claro. muy bien. Claro, sí, es eso, es una manera de ponerlo a prueba y ver si funciona. Si no funciona, pues nada. Pues a otra cosa. Y bueno, de momento esas son mis recomendaciones para el mes de septiembre. Bueno, más que recomendaciones... Bueno, Sí, yo las recomendaciones, recomiendo. las recomendamos. Yo he de decir que al MIT de Sueca intento ir todos los años y a Rusafa Escénica también. Al menos un par de días Sí, voy. alguna actuación. Pues yo ya te digo, Rusafa Escénica la he visto y me ha gustado mucho, además el funcionamiento, y el MIM de Sueca me llama bastante la atención, porque además es lo que tú dices, ya no solo son mimos, que a mí personalmente me gustan muchísimo, pero también llevan danza, llevan otros tipos de artes escénicas que puede ser muy interesante. Pero pues este año me animo. ¿Y tú qué tal, Gemma? ¿Cómo ha ido Bien. ese veranito? Ese veranito bien, yo también estuve por Italia y muy... No me digas, ¿por dónde? Sí, por la zona de Torino. Torino, Aosta. ¡Qué bonito, Torino! Bueno, en Torino es donde yo estudié teatro. ¿Ah, sí? Sí, en la Performing Arts University de Turín. Perdona, es que juegas en otra liga. Lo siento. Sí, ahí me formé. Muy bien. Pues bueno, yo Torino estuve un día y lo demás estuve de ruta, del Bacalao, por ahí. Qué guay. Luego me cuentas en el detrás de las cámaras Vale. cómo ha ido. Bien, bien. Torino, hace poquito Oporto. Yo mis viajes suelen ser muy de visitas, pero a nivel cultural ver otros países me encanta. Y moverme y conocer un poquito de otras culturas, otras maneras de moverse, de ser la gente, qué rutinas tienen, me parece muy interesante. Poco más te puedo contar. Bueno, sí que he empezado un curso de sostenibilidad europea, cultura y sostenibilidad europea, muy interesante. Y poco te puedo contar porque he empezado el tema... Sostenibilidad europea, eso suena muy rimbombante. ¿De qué consiste eso? Bueno, de momento el tema 1 es liderazgo y cultura individual y culturas colectivas. Un poco la diferencia entre las sociedades que nos basamos en culturas más individuales, más individualistas, más centradas en el yo, como por ejemplo la occidental, y luego culturas más colectivas, más centradas en lo que es la comunidad en sí, el pueblo como unión. Y bueno, te he contado un poquito de esa diferencia de cultura y lo interesante es cómo las sociedades deberíamos ir evolucionando en la multiculturalidad, y lo que más me gusta es la interculturalidad. Pero eso viene en otro podcast. Eso viene en otro programa. Pasada. Está Sí, muy bien, muy bien. pasada. Ya te digo que he empezado el tema 1 hoy, pero es un tema que me gusta muchísimo y me llama bastante la atención. Qué curioso. Sí, Qué curioso. Muy interesante. lo es. Y nada, recomendaciones para este mes de septiembre. Pues yo he encontrado varias cositas así que pueden estar muy bien. Está la 4ª edición de Migrats Cirque, que si no me equivoco la organiza y la mueve el Espai Inestable, la sala Espai Inestable, y este año se hace del 6 al 12 de septiembre a las 7 de la tarde aquí en Valencia, en las plazas Nápoles y Sicilia. ¿Vale? Es un ciclo de arte escénico, de circo, que se hace gratuitamente en las calles, pues para que la gente pueda ir a verlo, y pues hoy estamos a 8, pues nada, ya está en marcha hasta el día 11. Este mismo fin de semana. Sí, este mismo fin de semana. Ya os digo, a las 7 de la tarde en Plaza Nápoles y Sicilia. Ya es completamente gratuito, es circo en la calle, y creo que en las fechas que estamos y en esas horas pues puede ser muy interesante con los niños o con nuestros amigos ir a ver un poquito de arte en la calle. Y el año pasado sí que fui a ver uno. ¿Y qué tal? En el Migrats Cirque del año pasado, sí. Pues en la Plaza Nápoles y Sicilia, que está justo al lado,
creo recordar, de donde está la sala inestable, es una que está prácticamente casi cerrada al tráfico, con lo cual es muy silenciosa. Y había un espectáculo que era de una pareja, sí, prácticamente circo contemporáneo que llamamos, ¿no? Pues que usaba unos vasos, iba caminando por encima de los vasos. Espectacular. No es el típico circo de leones como ellos, sino más lo que se hace ahora, circo contemporáneo. Yo llamo circo contemporáneo también. A mí me gustó. Qué bien, pues Además, me parece que incluso en esa misma tarde como que también son como piezas bastante... números cortos, digamos, claro, son números de circo, no va a estar no puede estar una hora. Entonces a lo mejor un número dura 15 minutos, otro también otros 15 y otros 20. Entonces vas allí y ves 3 números de 3 compañías diferentes. Muy bien, ellos también les dan más oportunidad para promocionarse y tú ves pues un poquito de todo. Para ir también cogiendo... Sí, al final como que parece que el circo es un arte, pues eso, que la gente como que no le llama tanto, o se imaginan el circo de leones y elefantes, que dices, relájate, relájate. El estereotipo, El sí. estereotipo. Bien. Luego también para ya mitad finales de septiembre y octubre y principios de octubre seguimos teniendo los conciertos, un lago de conciertos de la escuela Berkeley School de aquí de Valencia, que son pues, chavalitos que han terminado, o chavalitas, que han terminado hace poco la escuela de música y hacen conciertos en la Ciutat de les Arts i les Ciències, completamente gratuitos, al aire libre, y son también piezas cortitas, no sé, 15 minutitos, 20 a lo mejor, más o menos, un poquito más. Y van pasando como varios grupitos que ellos mismos se han montado entre ellos al salir de la escuela y yo fui a verlos y me gustaron muchísimo. Fui a verlos en junio creo que fue. Y ahora vuelven a estar 23 y 30 de septiembre y luego 7 y 14 de octubre. Y está muy bien, es muy interesante porque ves pues eso, gente muy joven con muchas ganas que cogen su guitarra, cogen su bajo o se ponen a cantar y lo están dando todo y tocan muy bien, es decir, muy bien. Yo salí muy sorprendida y me gustó muchísimo. La calidad es espectacular. Sí. También es verdad que es, evidentemente, el Berkeley School pues es una escuela con un nivel muy alto. No coge a cualquiera. Y evidentemente el precio tampoco estará al nivel de cualquiera. Exacto. Porque es internacional y hay gente de todos los países, había gente de México. Sí, había de todo. Había chicos ingleses también, Estados Unidos. Pero lo bueno es eso, que mueve mucha cultura. Es decir, al final no tienes una escuela cerrada de chicos y chicas españoles. No, somos internacionales y movemos mucho la interculturalidad. Eso está muy ¿verdad? bien. ¿Sí? Una especie de... Sí, porque además en el mismo conciertillo, pues tocando la guitarra, el bajo, la batería y tal, tenías una mezcla muy chula, muy chula. Y los veías con muchas ganas, con mucha... Sí, te das cuenta un poco cómo la música une culturas. Sí. Así que yo lo recomiendo porque ya te digo, no había ido nunca, fui a verles y me sorprendió muchísimo, me gustó mucho. Qué bien. Y para acabar recomendaciones, esto sí que es finales de septiembre ya principios de octubre, ¿vale? El fin de semana del 30 de septiembre, pues 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, ¿vale? Viernes, sábado y domingo. Tenemos en Valencia el Valencia European Skate Open, VESO, podéis encontrar VESO con V en internet. Es un festival europeo internacional que por lo visto es bastante conocido y se mueve bastante de deportes urbanos. Deportes tipo skate, surf, parkour, se hace en la Marina Norte de Valencia. Toda esa zona, bueno, si los que sois de por aquí ya sabéis que el monopatín, el patín y nos hace windsurf lo llevamos bastante bien. Y es un festival que dura 3 días. El viernes es de 4 a 8 de la tarde, que es el primer día. Sábado es de 10 de la mañana a 1 de la madrugada. Es decir, es todo el día a tope. Tienen también, he visto... ¿cómo se llama? Todo el día. Sí, es todo el día. Sábado entero. Las caravanas de fast food. El track food. Tienes la caravana con tus perritos calientes, hamburguesas y demás, con patatas. Y el domingo es de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y ahí es el cierre. La entrada son 5 euros el día, es decir, es nada. Es un poco un precio simbólico casi. Simbólico. Y la verdad es que es intercultural, también viene gente de muchísimos sitios.
tiene bastante movimiento y también ya toca más octubre que septiembre, pero bueno, empieza el 30 de septiembre y es muy interesante de ver, porque al final lo mismo, son tipos de deportes, pues, entre comillas, con mucha etiqueta, con mucho estigma, ¿no? El que hace parkour, el que hace skate, bueno, Urbano. muy urbano. Sí. El típico con la gorra para atrás y Con el pantalones skate y anchos. tal, que socialmente pues que se mueva un poquito, ¿no? Que al final, pues igual que el circo, dejemos de estar estancados en 4 etiquetas, en 4 casillas. Claro, y harán exhibiciones, imagino. Sí, lo que ya no sé si hacen concursos, ya no me ha dado tiempo a investigar mucho más, pero sí que hacen exhibiciones, tú los ves y podéis encontrar la entrada y toda la información, creo que hay también algunos trailers y demás, información si hacen espectáculos y demás, en la página de Beso, con V. Beso. Sí, Beso, pero con V. Y lo podéis así en internet tal cual y os aparece. Si no, nosotros igualmente en la descripción del podcast os pondremos los enlaces para que podáis acceder y tener toda la información. Ujú. Así que creo que es muy interesante de ir a echarle un ojo. Sí, porque además el ambiente skater también es un ambiente muy sano. Porque Sí, es mezcla más... el deporte con buen rollo. Sí. Es como un poco los surfetas. Que Como digo los yo. surfetas. Es como los surfetas. Es un ambiente muy, muy sano Sí. y muy agradable. Y nada, para septiembre mis recomendaciones son estas. Yo creo que ya hemos dejado bastantes, Buah, bueno, hay un para el montón inicio de la vuelta al cole. Hay un montón de cosas para hacer. ¿Sí? Para todos los gustos. Sí, no, desde luego, para todos los gustos. Así que nada, ¿alguna cosilla más? Yo sí que tengo una cosa que añadir. Venga. Y es que estábamos planteando hacer un programa de preguntas y respuestas, Ujú. ¿verdad? Entonces, todas las personas, oyentes, que tengan dudas sobre... Por ejemplo, la semana pasada que lanzamos el programa sobre... Las escuelas de Escuelas arte, sí. Sí, escuelas de teatro, alguien que tenga dudas sobre cómo meterse en el grupo, en el ambiente teatral o en cine o literatura, sobre libros, siempre sobre cultura, pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas a través de nuestras redes, de Gema y mío, y haremos un programa especial donde responderemos este tipo de preguntas. O si no tienen preguntas y quieren hacer un comentario, oye, mira, que en mi pueblo... Hacen esto, exacto. Hacen esto. Cualquier propuesta cultural que tengáis por Valencia y alrededores, incluso nos extendemos a Castellón y Alicante, es que no hay ningún problema. Propuestas que nosotros a lo mejor no conocemos o no nos llegan, que nos podéis escribir sin ningún tipo de problema y decirnos, oye, pues en mi pueblo yo vivo aquí y van a hacer esto porque son las fiestas del pueblo. Pues oye, perfecto. Claro, claro. Así que a través de la aplicación de Spotify, la aplicación del móvil, también tenéis ahí abajo una opción donde podéis escribir comentarios o preguntas, lo que queráis. Y dedicaremos un programa a contestarlas. Sí, sin problema. Así que nada, pues hasta aquí. Ya no tengo nada más que añadir. No tienes nada que decir. Vale, mira, síndrome postvacacional la que me estás dando, chato. Hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Spotify, tu me gusta en iBooks, tu like en YouTube, ya que así ayudarás a que este programa siga creciendo y siga existiendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós! Adiós.